Circuitos RLC. Se le llama así al circuito eléctrico el cual consta de capacitor, inductor y resistencia. Existen aquellos conectados en paralelo y los conectados en serie. El análisis de este tipo de circuitos eléctricos se hace mediante el uso de las leyes de Kirchhoff, obteniendo ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ley de corriente eléctrica de Kirchhoff. De acuerdo con el principio de conservación de la carga eléctrica, se establece que en cualquier nodo la suma de las corrientes eléctricas que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Ley de tensiones de Kirchhoff. En un lazo cerrado, la suma algebraica de las diferencias de potencial es igual a cero, consecuencia directa del principio de conservación de la energía. Se hicieron observaciones de cómo varía el voltaje en el circuito mostrado. S1 y S2 son interruptores, C1 es un capacitor. Empleamos de 1 picofaradio, 270 nanofaradios y 15 microfaradios. V es la fuente que alimenta el circuito a 1 voltio. R es la resistencia con valor de 47 ohms y el inductor es de 150 microhenrios. Además, se empleó un osciloscopio para observar la variación de voltaje sobre R al cambiar el estado de los interruptores. Las pruebas realizadas principales tienen como base las combinaciones que se pueden lograr al hacer uso de los interruptores. La primera de estas pruebas consiste en 3 etapas, en las cuales el segundo interruptor permanece encendido o cerrado, mientras que en el primer interruptor se establece abierto en la primera etapa, impidiendo el flujo de corriente eléctrica. Para la segunda etapa, el primer interruptor se cierra, con lo cual se observa una señal con perturbaciones, las cuales se estabilizan poco a poco. Finalmente, en la tercera etapa se aprecia un decaimiento en el flujo de la corriente eléctrica que se asemeja a una función exponencial. Para la segunda prueba, como en la anterior, se tienen 3 etapas. Inicialmente se tiene el primer interruptor cerrado y el segundo abierto, permitiendo así que el capacitor se cargue eléctricamente. Seguido a esto se procede a abrir el primer interruptor interrumpiendo el flujo de corriente eléctrica y por último se cierra el segundo interruptor. De esta manera el capacitor comienza a descargarse. En dicho fenómeno se observan picos. De la gráfica que se observa en el osciloscopio podemos concluir que las predicciones basadas en las leyes de Kirchhoff, las cuales se presentan como una función exponencial de decaimiento, se ajustan a las observaciones.